Cuando a terra encontra o Cuando mar. la tierra encuentra el mar. Bueno, eu son Alexandre e todos me conocedes, pero o que vou a contar a continuación posiblemente vos resulte algo que, pues, bueno, desconocido para vosotros. Eu nací en Esteiro, na parroquia de Novirosa, en Pontedeume. Os 2-3 anos, ainda non tiña 3 anos, marchei para Ferrol, motivado porque meu pai era militar e o destinaron aló. E a miña infancia e xuventude a pasei entre a cidade de Ferrol e dúas aldeas. A aldea de Eirís, en Cabanas, e a aldea de Esteiro, en Pontedeume. Cando tiña 14 anos, sucederonme dúas cousas que son moi importantes ou foron moi importantes na miña vida. Dos sucesos. Un é que tuve unha profesora que me daba historia no Colexio Rapariz e esta profesora marcou un pouco que iba a ser despois a miña profesión, os meus estudos. E, por outro lado, tamén aos 14 anos, en Ferrol, sucedeume outra cosa que tamén me marcaría e visitei por primeira vez a biblioteca, unha biblioteca, en este caso a Biblioteca Pública de Ferrol, que estaba no segundo andar da Casa do Concello. Esta biblioteca digo que me marcou porque a primeira vez que entrei en ela, tardíamente, vin un lugar, un espacio que para min era, vamos a decir, como non lúgubre, pero sí oscuro, nada intimista, e ainda por derriba desto había unha persoa que estaba ali, lóxicamente só para chamarnos a atención, exclusivamente. Pasaron os anos e con 18 anos, tamén un pouco tardíamente, empecé na universidade a estudiar xeografía e historia. Unha vez rematado esos 5 anos de xeografía e historia, volvín para Ferrol e en aquela época tocaba facer a mili, non quedaba máis remedio. E durante a época de mili casei con unha persoa que se chama María, que hoxe é a miña dona, e a partir dese momento comecei, unha vez que acabou a mili, unha vez que rematei, perdón, o que fixen foi pensar na miña, o que iba a ser de min. Entón pasaron como 2 anos aproximadamente nos que estiven preparando as oposicións para xeografía, para historia. Pero eu non estaba moi convencido desos estudios que estaba facendo, pois non sei por que había algo que me decía que eu, mestre, non iba a dar un bon mestre. Entón, paralelamente a estos estudos, o que fixen foi participar en facer moitos cursos que tiñan que ver con biblioteconomía arquivística. Quixen encauzar a miña vida un pouco polo mundo, sobre todo, dos arquivos, máis que das bibliotecas. En este tempo, sucede que en Pontedeume convocan a plaza da biblioteca. E eu vou a participar en esa plaza, na convocatoria, pero realmente non o tiña moi claro. Eu quería traballar nos arquivos, non nas bibliotecas. Tampouco vía claro que a biblioteca fora a miña. Prefería os arquivos por aquilo do que tiña que ver co mundo da historia e pensar que podía un traballar entre papeles e que eso sería realmente o que me gustaría. Pero a miña dona, culpable de que os este aquí e a quen lle agradezo esa culpabilidade que teña de estar, me incita que me presente a esa plaza. Me di, preséntate que isto seguro que te vai a gustar e aparte en este momento non tes tampouco ningún traballo e se queres, pues sería unha opción. Non o tiña moi claro e máis, ata o último momento non presento os papéis no Concello de Pontedeume. Foi no último segundo. Pasou un tempo, chamaron a casa e me dixeron de Pontedeume que conseguira esa praza.
Na máis chegar a Pontedeume, a primeira cosa que me encontro foi unha biblioteca, lóxicamente, que eu tiña que pensar que iba a facer con todo eso, con todo o que había aquí. E botei os 10 primeiros anos da estadía en Pontedeume, os 10 primeiros anos só, ata que, chegado máis ou menos o ano 10 da miña estancia aquí, se convocou a segunda plaza, que era a de Luri, a miña compañera que hoxe está comigo. Nos 5 primeiros anos de traballo solitario aquí, meu, se plantexaron prácticamente, dende o primeiro ano ata o quinto, basicamente todas as actividades que se iban a desenvolver en anos sucesivos, a maioría delas. Pero teño que destacar que unha das cosas que máis me gustou de todas esas actividades, indudablemente valorando todas absolutamente, e as valoro a día de hoxe, pero especialmente quería poñer moito fincapé en unha das actividades. Esa actividade iba a ser encaminada aos máis pequenos, aos nenos que tiñan de 4 a 9 anos. E era as campañas que a día de hoxe se siguen facendo de animación á lectura. Por que digo que esta actividade me marcou e por que lle puxen tanta importancia? Pois eu non quería ver nenos que entraran na biblioteca con 14, 15 anos. Quería que viñeran antes e, por outro lado, que puderan atopar unha biblioteca distinta a que eu atopei en ese ferrol dos meus anos de xuventude. Esas campañas de animación iban dirixidas, como vos dixen, a nenos de 4 a 9 anos. A miña intención con esas campañas, que eran campañas moi sinxelas, era que os nenos entraran na biblioteca, presentarlles a biblioteca, o seu espacio físico, decirlle o que tiñan que facer para poder coller libros e leválos para a súa casa, e, sobre todo, era poñerlles un conto, contarlles unha historia, en este caso a través de un audiovisual. Unha historia que eu elexía previamente e nos montábamos en audiovisual e a poñíamos nunha pantalla. Era a miña voz en off, cunhas imaxes, e co conto que eu elexira previamente. Cal foi a miña sorpresa das primeiras campañas, e a día de hoxe sigue sendo sorpresa? Que moitos destes nenos salían da aula, da sala da biblioteca infantil, da sala infantil, perdón, salían moitos deles sin preguntarles absolutamente nada, que lles con unha alegría tremenda, cunha sensación de que o que ti lles puxeches ali, igual que a ti te gustaba, a eles lles encantaba, e moitos deles se soltaban libremente a decirlo. Claro, eso para min foi algo que me ponía, non sei, os pelos de punta, o que me entusiasmaba, por decirlo de alguna maneira. Eso foi para min unha sorpresa tremenda, pero unha sorpresa non do primeiro ano, sino en anos sucesivos. Para min iso era redondear, ou decir, encherme de júbilo por todo o que eu estaba facendo, simplemente con que os nenos, un neno, pero, repito, eran moitos, me enchíase como para decir que estaba xustificado o meu traballo aquí. Pero non contento con isto, pasou outra cosa, tamén relativa a esta mesma historia. Os nenos, unha vez que marchaban, volvían en tardes sucesivas cos seus pais collidos da má, moitos pasaban por diante da biblioteca, entraban na biblioteca cos seus pais, e a miña sorpresa era, claro, eles entraban porque estiveran aquí, lles gustara o que fixeran, e arrastraban os seus pais para facer o carné, poder levar libros para casa, para poder levar algún libro como aquel que escoitaran, ou algunha historia, supoño, como aquela que escoitaran, que lle gustara. Incluso teño a anécdota de aquel pai, creo que era unha nai, que en un determinado momento, e que me encantou a historia, e que me di, mira, levo 3 meses co neno que non para de decir que veña para a biblioteca, que o traia, que quere vir. E claro, eu decía, pues que pena que non viñeras antes, pero esa insistencia do neno en vir tamén me deu que pensar. Todas estas campañas, todas estas actividades a maiores que fai a biblioteca, pero que resalto especialmente esta dos nenos, se fixeron durante moitísimo tempo e a día de hoxe se siguen facendo.
Eu quixera decir que despois de tantos anos, que xa son 30 en este momento, e vendo a esos nenos hoxe e esos pais que veñen hoxe por aquí, valoro todo isto de unha forma tan positiva que me sinto ligados a moitos destos nenos, a moitos destos pais, como se fóramos unha familia, como se fóramos todos foran moi cercanos a min, absolutamente cercanos. E para min isto, lóxicamente, pues, me enche de satisfacción. Iso, polo menos, é a sensación que eu teño. E agora, xa un pouco para rematar esta moi breve historia, quixera poñerme no futuro, e no futuro máis inmediato. No futuro máis inmediato é que eu levo, como vos dixen, 30 anos, e se as cosas non se torcen, en 5 anos eu terei que sair desta casa. E ainda que aquí queda a miña compañeira, ten que vir outra persoa a ocupar o posto da dirección deste pequeno centro cultural. E eu o que pido, digamos, no futuro, que a mí me gustaría, lógicamente, aparte de ter máis medios, de ter unha biblioteca, non digo máis bonita, pero máis grande, lógicamente, e máis medios, pero gustaríame que a persoa que me viñera a min a sustituir a min aquí tivese en conta algo que é fundamental, e é que ten que pensar que as persoas que entran aquí na biblioteca son persoas que entran libremente con o ánimo de saber, de coller libros para saber, de coller libros para coñecer máis cosas, de coller libros para imaginar, e, en definitiva, buscar a través de todo eso o que é ser máis libres. E isto creo que é todo, hasta aquí chegamos. Lo que nos ha explicado Alexandre me ha calado profundamente, porque esa inquietud que él ha desarrollado aquí, cuando yo llegué hace 5 años aquí, esto fue mi segunda casa. Y él ha sabido acogerme. Disculpa que me emocione. Y ese espíritu que él ha transmitido a los niños, yo creo que también ha sabido transmitirlo a los adultos. Y ha sabido darnos mucho más de lo que a veces pretende, ¿no? Yo recuerdo que cuando necesitaba algún libro se lo pedía y rápidamente me lo conseguía si lo había. O si tenía alguna inquietud sobre algún tema especial, pues lo solicitaba y sin ningún problema. Bueno, ha sido como un segundo padre, ¿no? Y solamente llevo muy poco tiempo aquí. Pues yo creo que este hombre es un maestro, un profesor, por lo que acaba de decir. Él no sabía que era maestro, pero en realidad demostró en su vida profesional, por lo que acaba de decir, que realmente tiene alma de maestro. Aunque en un principio tuviera otra idea de trabajar en los archivos y todo esto. Me parece que un maestro es exactamente eso, una persona que consigue abrir un universo o una inquietud al mundo, a una persona, y es lo que está haciendo día a día. Y la satisfacción que veo, pues, es más que justificada. Por otra parte, pues puedo pensar que cada uno de nosotros puede encontrar a lo largo de su vida actividades que no esperaba que fueran a ser tan placenteras o tan o que reportaran un beneficio tan grande sobre una persona, ¿no? Y que el azar a veces pues tiene estas cosas que
que te recompensa. También es cierto que hay personas que son capaces de desarrollar unos trabajos con mejor afinidad y acierto que otras, y a veces pues eso, la suerte de la vida pues pone a cada uno en un tipo de situaciones de estas. A mí, además de una historia bueno, de esa idea, ¿no? De si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes, ¿no? En la que él no tenía ninguna intención de llegar a donde llegó y que nos la va transmitiendo como una cosa que se gestó prácticamente desde su nacimiento, ¿no? Nos lo cuenta desde que se mudó de Pontedeume, de cómo accedió en aquel momento tardío a la biblioteca, luego tardíamente a la universidad, y cómo ese camino le llevó hasta aquí sin ser lo que él pretendía, ¿no? Casi me quedé con ganas de ver algo más de esa profesora, que fue la que dice que le motivó a llegar aquí, y sin él saberlo, ¿no? Que es un poco la idea que él transmite después, casi porque decía que le sorprende a veces la reacción de los niños, porque sin él saberlo está transmitiendo mucho más, ¿no? Igual que le pasó a esa profesora con él. Pero además de eso, me dejó un cierto pozo de una historia muy bonita, una historia preciosa en la que todo va hacia donde tiene que ir, parece, ¿no? Pero que nos contaba, me pareció percibir con cierto pesar. Y creo que incluso más allá del nerviosismo a la hora de contarlo y tal, y creo que ese pesar en lo que se resume, porque yo casi estaba esperando en algún momento un pero a todo esto, ¿no? Y creo que ese pesar se resume en lo que nos contó al final, que es quizás un cierto miedo de que ahora, claro, dice 30 años, van a ser 35, y innegablemente, y quieras o no, dejas un legado. O sea, quiero decir, la biblioteca de Pontedeume a día de hoy tiene un nombre propio prácticamente, aparte de que le acaban de poner otro, tiene el de Alejandro, y entonces, claro, yo creo que ese pesar se transmitía en quizás una cierta ansiedad de pensar que la gente pueda dejar de percibir esa idea en la biblioteca que él lleva tantos años intentando, y quizás de que la gente vuelva a entrar en la biblioteca de Ferrol, de la que nos habla, en esa biblioteca oscura del segundo piso del ayuntamiento, esa biblioteca nada acogedora y fría, y que es verdad que tristemente es el concepto que mucha gente tiene de las bibliotecas. Entonces, a mí me marcó sobre todo esa idea pesarosa de una historia tan positiva y tan bonita, ¿no? Bueno, a mí me transmitió diferentes cosas a diferentes niveles. Por ejemplo, una de ellas es una pregunta un poco eterna, ¿no? A nivel intelectual, la pregunta de ¿una vocación realmente es de nacimiento o se construye? Y al construirla, por lo que él contaba, ¿no? O sea, hay algo, nos cuenta la historia desde pequeño, desde su nacimiento, esa profesora. Pero a la vez, por otra parte, también la construye, porque él tiene que renunciar a lo que él pensaba o lo que él quería ser en ese momento, ¿no? Que era más lo de archivos y tal, y decir, bueno, voy a hacer esto. Y al final, bueno, yo cuando lo conocí siempre él es el bibliotecario por antonomasia. O sea, yo leo bibliotecario y en el diccionario debería de venir la foto de Alejandro. Tengo que decir también que he tenido la suerte de que yo el primer bibliotecario que conocí fue a él. No me sucedió pues esto de haber conocido antes una biblioteca lúgubre ni un bibliotecario robotizado, digamos, más que humano. Entonces me llama la atención esta cuestión, ¿no? O sea, una vocación realmente es de nacimiento, se construye, o a pesar de ser de nacimiento, luego hay que construir tu parte de ella para que se cumpla.
hay que descubrirla, hay que ser consciente de ella o no. Bueno, no sé, es algo que me llama a reflexionarlo. Y bueno, y luego pues a nivel emocional, porque lo que contaba sobre los niños, que luego a través de estos proyectos que él hacía de invitación a la lectura y todo esto, que luego lo pedían. Yo recuerdo que yo a la biblioteca llegué pequeñita, después de haber pasado muchas veces por delante y decirle a mi madre, ¿qué es eso? ¿Qué hay ahí que entra tanta gente? Explicarme que era una biblioteca, decirle que quiero ir, y hasta que me trajo por no irme. Y un poco lo que dice él también de... Yo llegué aquí y yo no me encontré a un bibliotecario, una biblioteca lúgubre, ni a una persona así como rancia, ¿no? Me encontré a Alejandro, que es por amor. Y lo que decía, te presenta la biblioteca como un mundo a mayores. Y a día de hoy yo creo que gracias a eso, uno de mis recuerdos de infancia más nítidos es entrar en esta biblioteca, encontrarme a Alejandro, y todo ese recuerdo está resumido en el olor de los libros. Creo que si Alejandro, o sea, si no hubiese sido Alejandro el que hubiese estado ahí con esa pasión o con ese interés que en esta historia cuenta que pone, yo no tendría el recuerdo de ese olor. Igual me hubiese desinteresado de la lectura que en esos años me empezaba a llamar, ¿no? El gusto por la lectura. Y luego el hecho de que, cómo se forman las personas, ¿no? Toda esta pasión que él pone, al final seguramente, son 30 años, como nos ha contado, y él dice que han creado como una pequeña familia con estos niños que han ido viniendo a la biblioteca. Me gustaría, pensar las personas que esos niños son ahora, si él no hubiese puesto esta pasión en este trabajo, este esfuerzo, este querer mostrar, este ayudar a crecer, o lo que decía de dar libertad, ¿no? O sea, que es algo que da libertad a los peques. Si hubiesen sido realmente las personas que son hoy, o serían diferentes. O sea, como todo esto influye, igual que a él le influyó a aquella profesora cuando era pequeño. Eu estou sorprendida porque coñezo a Alexandre fai moito tempo e coñezo desde que é bibliotecario aquí, desde que eu era rapaza. Despois coñecino porque colaboramos, en varias cousas, e sabía que os nenos eran un dos seus puntos centrais, pero da súa exposición sorprendeume que el centrou esa vida laboral e ese resume un pouco da súa trayectoria vital nesa labor cos nenos. E ao mellor el, que dende dentro ve esta actividade súa, non se dá conta ou non lle parece que el para os nenos é como un mago. Eu vexo así, porque os pequenos veñen, el acollos, non é só que lles anima a ler, nin que lles conte contos, sino que para os nenos Alexandre é unha persoa que forma parte da súa vida, que cando son pequeniños os agúpa e empuxan o sereno que está abaixo, que veñen co contacontos, que lles pon películas de cada pouco, pero para eles Alexandre é eso, como un pequeno mago que lles dá a entrada a esta biblioteca, que é un espazo especial desde que está el, porque eu coñecina antes de estar el e tamén era un pouco lúgubre e escura, e había unha señora que te miraba así por encima das gafas, todo o rato. Entón, cando chegou Alexandre, abrironse as portas, abrironse as ventás, todo se fixo alegre, e é un espazo
vivido. Os nenos non veñen só a ler contos, veñen a debuxar. Pídenlle a Alexandre, tranlle un debuxo que fixeron do seu bibliotecario Alexandre aí no mostrador para que o pegue na ventaniña. E eu creo que el non valora suficientemente tanto como o queren, porque non é só que se sintan ben con el, sino que eu creo que todos os nenos que entran por esa porta o queren un montón. Un montón. Os maiores tamén. Quando a terra encontra o mar. A voz da biblioteca, com Alejandro Caínsos Corbera, com a participação de Carmen Fernández Glés, Alejandro Martínez Iglesias, Brais Rey Campos, Cristina Fraga López, Rocío Pena. Realizado em la Biblioteca Municipal de Ponte de Eume, Galícia, Espanha, outubro 2017.